Vamos a ver nuevamente una definición de creatividad así rápidamente, ¿sí? Y las técnicas entonces que, que se tienen para ser más creativos. Voy a agrandar esto. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Yo, profe. Señor. Lea. ¿Empiezo o qué? Sí, empiece, por favor. Le sube el brillo a eso. Listo. La creatividad. La creatividad es una capacidad inherente al ser humano para crear ideas o cosas nuevas. Representa el acto de inventar cualquier cosa nueva y una cierta voluntad de reinventar o transformar la realidad ya conocida. Utilizamos las técnicas creativas como una parte del conjunto de métodos que nos ayudan a desarrollar el proceso de generación de ideas creativas. Listo, Santiago, para ti que, según esta definición que acabamos de ver, ¿qué es creatividad? Santiago Ruiz. La creatividad para mí es la capacidad de innovar y de poder tener pensamientos más claros que otras personas. Muy bien, excelente. Entonces acá tenemos también otro concepto. Permítanme que ¿sí? Entonces es un sistema de percepción o proceso global de ideas. La serendipia son descubrimientos que se dan por casualidad, ¿sí? Para los que de pronto no sabían qué era esa palabra. También es nueva para mí en realidad, pues hace poquito la descubrí. La heurística del arte o la ciencia del descubrimiento y de la invención, la dinámica combinada, ¿sí? Es la dinámica creativa y es la que produce más creatividad. Tiene una finalidad concreta para resolver una situación y no tiene límites. Es infinita la creatividad. ¿Listo? Algunas de las cualidades de una persona creativa es detallista, perspicaz, capaz, flexible, es inteligente, es atenta, intuitiva, productiva, ¿sí? Entonces, una persona creativa tiende a ser, digamos, capaz de hacer todo esto, digamos, a la vez, ¿sí? Y ser una persona como íntegra, ¿bien? Ahora, ¿quién me ayuda a leer esto, por favor? La diferencia entre un método y una técnica. Salomé. Diferencia, método o técnica. Ambos términos implican modos de hacer y caminos a seguir para conseguir un objetivo. La diferencia fundamental radica en que el método hace referencia a un planeamiento y meta general, mientras que la técnica lo hace, lo hace referencia a un proceso con una aplicación precisa, concreta y más limitada. Un método es un procedimiento general orientado a un fin. Las técnicas son diferentes maneras de aplicar el método, es decir, es un procedimiento más específico que un método. Listo. Entonces, Manuela, ¿cuál es la diferencia entonces en general entre el método y la técnica? Profe, pues que cuando yo voy a aplicar un método es solamente una manera concisa de hacer las cosas. En cambio, pues una técnica son varias maneras, o sea, es dependiendo de la necesidad que yo tenga para realizar una determinada actividad. Exactamente, muy bien, Manuela. ¿Sí? ¿Y por qué quería que vieran la diferencia entre método y técnica? Porque lo que vamos a ver ahora son técnicas, ¿listo? No métodos para ser más creativos, sino técnicas que existen para ser, digamos, un poco más creativos cada vez, ¿listo? Muy bien. Entonces, existen técnicas individuales y grupales. La primera entonces es el brainstorming. Luisa, ayúdame, por favor. Técnicas individuales, grupales, brainstorming. La lluvia de ideas para orientar ideas fáciles sobre un tema o problema determinado. Cada individuo aporta un sinfín de soluciones sobre el tema a tratar, sin ningún tipo de censura durante el proceso. Puede usarse un interlocutor que presente el tema y luego el grupo continúe
lanzando soluciones o sugerencias creativas. Es una fase final, se analizarán y clasificarán todas las ideas aportadas. Al inicio es importante no cohibir la creatividad para superar las barreras internas de las personas. Muy bien, Luisa, gracias. Entonces, pues digamos que esta técnica es muy conocida, ¿sí? Se utiliza sobre todo digamos, en grupos, ¿bien? Aunque pues también funcionaría de manera individual, muy bien, solo que se utiliza más que todo en grupos, ¿cierto? Donde pues la idea es que todos aporten por lo menos una idea con la cual empiecen a hacer una lista o un listado de esas ideas que se tienen y pues al final en consenso se pueda tomar una decisión de cuál es la que van a realizar, ¿verdad? Entonces la idea, digamos, lo que dice al final, al inicio, es importante no cohibir la creatividad para superar las barreras internas de las personas. Existen personas que simplemente por el hecho de que, no, es que qué pensarán ellos de lo que yo diga, ¿cierto? Entonces no hablan o no dicen nada. Entonces la idea es que al inicio de todo, todas las ideas son buenas, ¿bien? O sea, así usted por dentro está diciendo, no, pero es que qué idea tan, ¿cierto? Pero la idea es que todos puedan participar y crear ese listado con la participación de todas las personas, ¿listo? Pérez. Michael. Sí, señor. Usted ya leyó, no, usted ya leyó. Herman. No, pero no importa, yo leo, déjeme leer. Bueno, hágale, usted lee la otra, Herman. Google Storming. Uh-huh. Es una variante del brainstorming que corresponde a una sencilla técnica de búsqueda de inspiración con los buscadores online, conocidos como Google, Yahoo, Bing o cualquier otro. Podemos definir el concepto de origen y ver las relaciones implicadas mediante los resultados obtenidos de la búsqueda, ya sea mediante enlaces de texto o mediante la versión de imágenes. Con ello realizamos un listado de ideas o conceptos sobre lo que es actuar e implementar la solución creativa final. Gracias. Bueno, entonces digamos que es una variante muy sencilla porque pues hoy en día esta es la que más se utiliza. Bien, digamos que por los medios digitales que existen, entonces ya las personas dicen, bueno, nos reunámonos, empecemos a buscar en internet y vamos generando como esas ideas de qué podemos hacer o de cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, ahí habla solo de buscadores, pero en general, digamos, pues valga la redundancia, sí, se puede buscar en cualquier parte en la red, ¿sí? Entonces, es lo mismo, simplemente generar ideas a través de su grupo, generar un listado y ya empezar entonces a tomar la decisión de cuál se va a tomar y empezar a desarrollarla. ¿Listo? Gracias, Michael. Herman. Leo eso. Sí. Cuestionamiento o listado de preguntas. Sobre una lista de ideas o sobre un tema concreto, formulamos diferentes preguntas. A raíz de las preguntas más básicas, irán surgiendo otras que nos ayudarán a analizar el producto, los objetos o el argumento de venta. ¿Dónde, cuándo, qué, cómo, por qué, cuándo, de qué, para qué, quién? Gracias, Herman. Muy bien. Entonces, ya después de que yo tengo ese listado de ideas como tal en mi grupo o individual, como lo hayan hecho, no hay problema, ¿cierto? Entonces yo me genero estas preguntas ya con el fin de desarrollar, ¿sí? O de tomar la decisión de qué ideas se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿dónde, cuándo, cuánto, qué? ¿Sí? O sea, las preguntas como más sencillas que podemos hacer sobre algo, ¿sí? Entonces, la idea es que esto nos ayude a tomar esa decisión y a poder desarrollar o llevar a cabo el desarrollo de esa idea que tenemos ya generalizada. Bien, entonces aquí hay como pues esto es continuando con la anterior, digamos qué tipo de preguntas podemos hacer, qué estamos vendiendo, qué piensan de la marca, qué problemas tienen los clientes, por qué alguien compraría la marca, por qué no compraría otra marca, ¿sí? ¿Por qué deberían escuchar lo que usted tiene para decir?
en qué momento, cuándo es bueno presentar el anuncio, cuándo debería mostrar la marca, cuándo resultaría inesperado ver la marca, ¿sí? Entonces, mire que de cada una de esas preguntas del qué, el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde, también surgen una serie de preguntas generalizadas que usted se puede hacer para ayudar a desarrollar esa idea. ¿Listo? ¿Quién me ayuda con este? Buritica. Buritica la una. Ya, profe. Método Scamper. Es una lista de preguntas específicas que potencian y estimulan la generación de ideas, como sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar o minimizar, o reordenar o invertir. Sigue con la siguiente, por favor. Sustituir elementos, cosas, procedimientos, lugares, personas, ideas y emociones. Combinar temas, conceptos, ideas y emociones. Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, escuelas y personas. Modificar es añadir algo a una idea, producto o servicio. Dar otros usos diferentes a las cosas. Eliminar o minimizar al mínimo concepto, atributo, partes o elementos. Y reordenar o invertir elementos, cambiar roles asignados, reorganizar procesos y acciones. Gracias. Entonces, este método como tal nos dice que es una lista simplemente de preguntas que nos llevan como a potenciar esa generación de ideas. ¿Listo? Entonces, de pronto no se me viene nada a la cabeza. Entonces, yo me empiezo a hacer como preguntas interesantes sobre, bueno, qué busca la gente, cómo digamos, qué temática está como hoy en día tan arraigada para yo llevar a cabo esa idea, ¿sí? O qué puedo yo modificar, por ejemplo, ¿cierto? O añadir a una idea o un producto que ya está existente. ¿Sí? Entonces, son una serie de preguntas que yo me puedo hacer, ¿sí? Con el fin de entonces llevar a cabo ese proceso creativo y poder llevar a cabo como esas ideas interesantes que puedan surgir. Manuela. Identificación o empatía, ¿qué es? Consiste en ponerse en el lugar de otro ser. Ayuda a obtener otra percepción, otro punto de vista sobre un asunto. ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? Tras la definición del objetivo creativo y de haber generado nuevas ideas, buscamos una nueva percepción que abra caminos diferentes. Busco cómo reducir la contaminación de los ríos, de los vertidos de una empresa e imagino que soy un pez, un ejemplo. ¿Qué tal esa técnica? ¿Sí? Simplemente pues yo ponerme en el lugar de otra persona y ver entonces qué necesidades pueda tener o cómo puedo yo ayudar, ¿cierto? Desde esa perspectiva, ¿bien? Entonces miren el ejemplo que ponían, es que yo soy un pez y entonces a través de eso pues entonces yo lo que voy a hacer es buscar reducir la contaminación en los ríos, ¿sí? De los vertidos de una empresa. Bien, entonces es eso, es ponerse en los zapatos de los otros, ¿sí? Y ser usted, digamos, como la persona que va a utilizar el producto o servicio que usted, digamos, quiera aportar como idea. Gracias, Manuela. Melanie. La estimulación aleatoria, libre asociación y conexión forzadas. El concepto inicial se va asociando a otros, generalmente en bloques de 2 palabras. Este proceso se puede al alzar o tomando. También aleatoriamente, se refiere de palabras, revistas, libros, palabras o de palabras de diccionario. Consiste en hacer una lista de conceptos, imágenes, objetos o cualquier cosa seleccionada al azar para establecer una conexión posterior
con el problema. Esto nos ayudará a abordar el problema desde otra perspectiva, poco convencional y analizando desde otro punto de vista. Listo, Melanie, muchas gracias. Entonces, miren que esto es muy interesante porque usted puede simplemente coger cosas al azar y empezar a generar de pronto ideas que se le vengan a la cabeza. A veces resulta que dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro hay algo llamado el subconsciente. Para las personas que no creen en el subconsciente sí existe, ¿sí? Resulta que ese subconsciente, digamos, a veces es el encargado del tema, por ejemplo, del soñar, de los sueños, y eso a veces nos ayuda simplemente esta estimulación de manera aleatoria a llevar a cabo de pronto ideas que podamos haber tenido de pronto en un sueño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren que esto es muy interesante porque esa lista de conceptos, esa lista de palabras de textos que de pronto usted pueda tener, nos va a ayudar o nos puede ayudar como tal a este proceso creativo, ¿sí? Porque pues puede que usted de pronto en este momento no tenga una idea específica o no tenga algo como interesante que usted pueda realizar, pero pues al momento de que usted empieza como a analizar entonces esas palabras, esos textos que de pronto pueda estar leyendo, entonces pueda ir, digamos, uniendo y entrelazándolos, esa lista de conceptos y poder llevarlo hacia una idea. ¿Listo? Por ejemplo, estos estudiantes de un curso de publicidad aparecen mostrando su propia técnica de asociación de ideas para elegir palabras al azar y estimular las ideas, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuál es la idea? La idea es, por ejemplo, digamos, sacar todas esas bombas y usted empezar a coger, cada bomba tiene como tal una palabra, ¿sí? Y poder generar como esas ideas aleatorias. ¿Qué me falta? Ruiz. Lista de atributos de R.P. Crawford. Es una técnica ideal a la generación de nuevos productos. También puede ser usada en la mejora de servicios o utilidades de productos ya existentes. Puede ser considerada como una variante de la técnica creativa previa libre asociación. Analizamos el concepto original. Se escribe pero no se ve bien la segunda. Se escriben sus principales atributos para ser cuestionados individualmente. ¿Y la 3? Finalmente se selecciona para evaluar las mejores ideas obtenidas. Gracias, Santiago. Entonces, en este caso, simplemente es una técnica ideal para la generación de nuevos productos, como dice allí, porque la idea, digamos, es sacar los mejores atributos de un producto que ya de pronto está existente y usted cómo lo puede mejorar, ¿verdad? Entonces, esto se hace, por ejemplo, a través de las necesidades de los clientes. Bueno, el cliente está necesitando esto, ya existe este producto, yo lo puedo mejorar de esta y esta manera, ¿sí? Entonces, miren que ahí está el paso a paso. Simplemente se analiza el concepto original, es decir, el concepto que ya está previamente estipulado. Se toman los principales atributos y se analiza pues individualmente cada uno de los atributos y por último se selecciona para evaluar las mejores ideas obtenidas de cómo se puede mejorar como tal ese producto. Consultar a desconocidos. La idea es buscar el consejo de otras personas que no tengan nada que ver con el tema que estamos trabajando. Alguien que de pronto desconozca. Las personas ajenas al proceso nos aportan una mirada desinteresada y fresca, sin condicionamientos por el proceso creativo, ¿sí? Entonces, una persona que no tenga nada que ver, por ejemplo, con la idea que yo tenga, yo simplemente le puedo consultar como, bueno, yo tengo esta idea, ¿a usted qué le parece? ¿Qué opina? ¿Sí? Entonces, quizás de pronto en su poco conocimiento sobre el tema de pronto que se esté tocando, él de pronto nos puede o decir, no, esa idea le falta esto, o simplemente nos va a decir, no, está bien, llévela a cabo, ¿sí? Entonces, esa también es una técnica interesante. A ver, Víctor. Profe. Mapas mentales. Sí, señor. El mapa mental es una técnica gráfica que permite acceder al potencial del cerebro
mediante el pensamiento irradiante. Su principal aplicación en el proceso creativo es la exploración del problema y la generación de ideas. ¿Sigo eso también? Sí, ¿Cierto que sí? todo. Partimos de nuestra idea o proyecto original que queda reflejado en el centro de nuestra página en blanco. A continuación, los temas relacionados parten de la idea original en forma de ramas de árbol, con imágenes o palabras clave. El dibujo final es como un árbol visto desde arriba. Resulta muy útil para presentaciones colectivas o individuales. Gracias, Víctor. Acá me quiero parar un poco, ¿sí? Porque ustedes confunden mucho lo que es un mapa conceptual con un mapa mental. ¿Bien? Resulta que el mapa mental es un mapa mucho más organizado, ¿bien? Y nos lleva o nos da como la idea de cómo se debe llevar a cabo algo, ¿sí? Entonces es un proceso muy interesante. No quiero que, o sea, quiero que tengan en cuenta que es un mapa mental, ahí lo estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Entonces, en el mapa mental dentro, digamos en su centro, ¿sí? Siempre va a estar la idea principal, o sea, lo que usted va a hablar, el tema, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, emprender un nuevo proyecto, ¿bien? Entonces, usted va a hablar de eso. A partir de ahí se ramifica, ¿sí? Una serie de ideas que están relacionadas y ligadas a esa idea principal. Bien, entonces, por ejemplo, nos dice, tenemos que hablar de objetivos, tenemos que hablar de empleados, tenemos que hablar del lugar donde voy a montar el proyecto, las finanzas, el marketing, la identidad, ¿sí? Pero es que cada objetivo, por ejemplo, entonces hay unos objetivos personales y unos objetivos económicos. Dentro de los empleados, entonces yo voy a mirar los socios, si voy a meter familiares, ¿bien? El lugar, entonces, qué lugares hay, cómo me voy a movilizar, si va a ser propio o arrendado, bien. Las finanzas, el marketing lo mismo, entonces voy a investigar, qué voy a anunciar, por dónde, ¿sí? La identidad hace parte, por ejemplo, el nombre, el diseño de la papelería. Pero entonces, ¿a qué me refiero con este mapa mental? Quiero que quede muy claro que esto es muy diferente a un mapa conceptual. Dentro del mapa conceptual, usted siempre lo inicia también con una idea principal, pero él se va, digamos, yendo hacia abajo, ¿sí? O sea, se va se va abriendo hacia abajo, ¿bien? Entonces, es muy diferente porque usted en un mapa conceptual, usted puede meter más conceptos, mientras que en el mapa mental, ¿sí? Lo ideal es que usted simplemente ponga palabras, ¿sí? O ponga como tal ideas principales, pero muy cortas, ¿sí? Entonces, miren que esto nos ayuda mucho en cuanto a la generación de ideas, porque entonces yo a partir de la idea que tenga, yo simplemente voy a poder ramificar, bueno, ¿qué puedo hacer con esa idea? O lo que veíamos al principio, el qué, el por qué, el para qué, el cuándo, el cómo, ¿cierto? Entonces, mire que este también nos ayuda mucho en cuanto como técnica, ¿bien? Aquí hay otro, ¿bien? Fuera de eso, vea que es un poco, la verdad, más o sea, se vuelve más interesante visiblemente. Entonces, por eso funciona mucho en las presentaciones como tal. Bien, vamos a pasar esto un poquito. Técnicas de relajación, ¿sí? Esto es interesante. A veces uno, cuando está más relajado, eso depende de las personas, no todas las personas funcionan o funcionamos igual, ¿bien? Pero pues la gran mayoría utilizan técnicas de relajación simplemente como para relajar un poco la mente y poder simplemente generar esas ideas que tengan. Entonces, cuando está relajado tu consciente intuitivo y utiliza con mayor libertad las imágenes y los símbolos, la relajación incrementa la fuerza de voluntad, disminuye la agresividad, aumenta la seguridad, control emocional, bienestar y agrado físico. Y la mente por la noche desarma y asimila lo aprendido a lo largo del día. A veces entonces yo simplemente durante el día me relajo, no obtengo nada, pero en la noche, de pronto incluso, como les decía, dentro de nuestro subconsciente, empiezan a generarse como tal esas ideas. La idea es como ir llevando esas ideas a cabo. ¿Quién me falta por leer? Isabela.
Isabela Laguna. Sí, profe, ya va. Las 7 estrategias pro creatividad. Pensar C. Tiempo para pensar. Pensar pro. Pensamiento provocativo y superar convenciones. Pensar open. Interacción y no encerrarse. Pensar flow. Generar muchas ideas o con técnicas potentes. Sentir emo. Sacudir al ser humano con emociones y experiencias. Sentir happy. Construir en entornos de motivación y pasión. Pensar en team. Generar ideas en equipo. Gracias, Isabela. Entonces, en este caso son 7 estrategias que podemos llevar a cabo, digamos, para ese proceso creativo. Entonces, tomarnos el tiempo para pensar, generar un pensamiento, digamos, provocado por nosotros mismos, interactuar con las personas o interactuar con el medio, ¿sí? Y no encerrarse como estamos en este momento. Generar ideas con técnicas potentes, ¿bien? Sacudirnos, mejor dicho, como llevarnos a cabo, bueno, sacudir como nuestra mente y nuestro ser, ¿bien? Sentirnos motivados, sentirnos con pasión y generar ideas en equipo. Bien. Voy a terminar esta llamada y volvemos a entrar por el mismo link, ¿listo? Ok, bien, entonces íbamos acá en las estrategias. Bien. Berrocal. No, profe. Lees, porfa. ¿En cuál? Inversión de suposiciones, todo. Vale. Pues inversiones o posiciones. Consiste en darle la vuelta al objetivo creativo. Cambiar la dirección habitual de un planteamiento nos estimula nuevas posibilidades. ¿Cómo hacerlo? 1. Definimos el objetivo creativo. 2. Invertimos el objetivo o una asunción nos desplazamos en la dirección opuesta a la secuencia normal. Y 3, generar estimulada por la provocación que nos produce el propio consumo. Ejemplo, 1. Que yo del día y otro desde el que es el descuento que aparece en los. Bien. Perdón. Ok, entonces, muy bien. Pues miremos el ejemplo es muy claro. Entonces, simplemente dentro de la idea que yo necesito, yo quiero vender más detergente. Pues ¿cuál sería como la secuencia absurda? La secuencia absurda sería que yo les diera el dinero a los clientes y el cliente me dé el detergente, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo puedo generar eso o generar una idea que me genere como tal ese absurdo, ese planteamiento absurdo? Simplemente con cupones de descuento. O sea, entonces los cupones de descuento que aparecen en los detergentes me los entreguen a mí con el fin de yo darles de alguna manera una retribución al cliente, ¿bien? Y así puedo simplemente genero la venta de más detergente, ¿bien? Pero es una idea un poco extraña, pero que funciona mucho en productos, por ejemplo, de tiendas, en productos, digamos, de consumo masivo. Sigamos. Comparte nuestra valla publicitaria, por ejemplo. La marca de cervezas James Ready convocó a Sofía. Yo leo. Bueno, señor. La marca de cerveza James Ready. James Ready. No, ahí dice James. No, James. Convocó a su fiel clientela para participar en una buena causa. Ayúdanos a mantener esta cerveza a $1. Una de las cosas que hicieron fue reducir los gastos en publicidad, pidiendo a su público objetivo que compartiera sus vallas publicitarias, desafiando así las formas convencionales en las que se compran y utilizan las vallas publicitarias. Entonces, miren que simplemente lo que hace, digamos, la empresa es que
¿quién hizo la publicidad? ¿O quién normalmente hace la publicidad de un producto? Pues el mismo empresario, ¿cierto? Esto es lo que hizo la marca como tal, los mismos clientes. Es absurdo, pero funciona. Y así de esa manera, como la rutina de los clientes, esa forma de hacer publicidad, pues dejándoles para el servicio, no visualiza el precio. Es una técnica combina la investigación creativa consistente en un concepto, problemas y elementos en estructuras estructurales o construcción permitirá multiplicar relaciones entre tales partes. Lo primero es crear una matriz morfológica y lugar de publicación. Después, sobre cada columna, escribir el nombre de un correspondiente a la al periodo. Rellenar los cuadros de cada columna con imágenes o centros relacionados que se descubren. Una vez completadas con los conocidas, se empieza a combinar. Entonces, aquí, simplemente, entonces, dentro de la página, por ejemplo, aquí le crear un logo, crear un anuncio, en este caso el banco, y entonces, plantear unos dibujos, monedas, entonces, eso les va a ayudar, entonces, ya se van, entonces, bien, listo. Bien, muchas gracias. Entonces, que en este caso, es muy interesante que técnica para un grupo, para 6 personas, cada persona tiene 3 ideas en una y se van pasando las unidades con el fin de que esa persona también se pueda inspirar a través de las ideas que tenga la persona anterior. Y eso funciona mucho pues, en equipo, pues, digamos, eso para el grupo, que del contrario no funciona. Entonces, por 4 es muy parecido. Entonces, el grupo procede a primero y después participan individualmente en una plaza de acerca de lo que hacen. El grupo por país, cada pareja de un país, las actividades más importantes. Y luego coloca el grupo y así sucesivamente ponerse con el grupo y decir cuáles son sus actividades. Las actividades finales son el nivel creativo de la producción. Miren que una cadena de un grupo y de todas las guardias, todas en consenso. ¿Listo? Es muy interesante. Por favor. Bien. Seguimos. El grupo de discusión es una técnica muy común, esta técnica muy común se genera de ahí para generar la mes, se trata de combinar la base de gestión de ideas y la elaboración. Se trata de objeto creativo, a una necesidad de selección de 10 minutos, de cada necesidad sensata y se entra en la pizarra, digamos por decir que se habla de discusión, la evaluación y se seleccionan 5 unidades finales y al final votación mediante una tarjeta para elegir modalidad final. Está común, está muy común en todos los grupos. Y se llama porque el autor es Travis. 6 personas que estudian temas minutos, todas son universidades tienen que ver con un tiempo que tienen 2 horas de proceso. Entonces, leer cómo, nombrar el tema crítica por minutos, son grupos de 3, y por la mayoría de las conclusiones, empieza a contar hasta 30 minutos, los secretarios crean un informe, leen el informe de las conclusiones y se modera la síntesis, modera la persona del grupo. Y los objetivos es promover la participación de todos, del grupo, obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve, llegar a la decisión, obtener información de gran número de personas acerca del problema o cosa. El debate es muy común también, digamos, simplemente poner ideas a hablar, cuál mejor, la llegar como más hacia la entrevista. Entonces, simplemente vamos a cuánto es el líder, es como esa entrevista, tomar observaciones de las ideas y a las conversaciones que tener con cada uno. Bien, yo cuente. El método típico es una técnica que lleva a un grupo por ciertos específicos. Posiciones de repetidas, utilizando encuestas cuestionarios. Sobre una selección que ya con el tema. 1. Exploración del tema. En discusión, cada participante usa la información que considera adecuada. 2. El grupo crea una comprensión del tema. Salen a luz de acuerdos y desacuerdos. 3. Examina los desacuerdos, las razones de los desacuerdos y se una evaluación de ellos para la evaluación final. La información ha sido analizada y los resultados se envían como retroalimentación para nuevas consideraciones. Es muy parecido, digamos, a un tema debatible, ¿sí? Simplemente se explora el tema, ¿sí? Participa de opinión, obviamente el grupo logra como una comprensión total del tema y ya se inicia como el debate de cuáles son los acuerdos y cuáles son los desacuerdos, y esos desacuerdos ya simplemente se examinan, se evalúan y se termina como tomando la decisión final, ¿bien? Anticipación, primero piensa individualmente de cada uno, después se presentan sus ideas especialmente, de esa manera le corresponde al compañero tener nuestra idea incompleta y vemos hasta dónde puede llevarlo. Así podemos conocer diferentes finales o soluciones de nuestra propia idea que en un principio no habíamos pensado. ¿Bien? Digamos que es muy parecido a llevarlo a cabo con una persona que de pronto no esté muy adentrada en el tema, ¿cierto? ¿Bien? Entonces simplemente la idea es dar como la idea, pero a medias, ¿bien? Así usted, digamos, ya le tenga como final, pero dar la media, saber de pronto esa otra persona cómo la va a terminar. Si de pronto el final le da a otra persona, pues puede dar como tal a terminar en idea como tal. Si fuera un roleplay, es como el roleplay, simplemente podemos poner como si fuera esa persona a la que vamos a ir a plantear una situación, como los papeles, podemos hacer eso, hacer otro, va a ser el vendedor, va a ser el comprador, lo que hicimos desde el principio de año, y hacer el desarrollo como de toda la situación. Ya, digamos, a partir de ese desarrollo de la situación, entonces tener una discusión y un análisis de la situación que yo se propuso inicialmente. Y programación, es decir, el magnífico que vimos ahora, pero tiene como una historia, como es la historia, cómo se puede trabajar el tema. Para relacionar dos o más objetos, pues que quienes aprenden las características generales partículas, generando razonamientos conductas, entre nosotros, permite que si existen medidas mentes, en no más entonces existen entre ellos más mentes en otras áreas. Simplemente la lógica y solo la igual de suyo. Por ejemplo, el personal animal 2 por ponerse más la velocidad del animal. Intenta para no utilizar la población de bicicletas. Utiliza parte con la velocidad la percepción de la acera. Las piezas de objetos que se pueden conectar con otras ideas científicas que representan funciones estructurales llamadas. Entonces, todo está relacionado.
Bien, Luisa. Una. Dos. Daniel. Sí, lo que saben nuevos aparatos pensándose en la naturaleza y el problema. La botánica, la zoología son las dos principales fuentes de inspiración para la biónica. El enfoque biónica, la solución creativa de problemas requieren intervención de especialistas de varias disciplinas biológicas y tecnológicas con el objeto de descubrir las soluciones del mundo vivo y ser capaz de trasladarlas a nuevos aparatos. Un estudio minucioso de los serpientes que interesan concentrando la atención en sus propiedades particulares. Segunda traducción a modelos de la propiedades de los seres vivos, modelos de carácter matemático, lógico, gráfico o simbólico. 3. Desarrollo de los modelos, ensayarlo e intentar reproducir al máximo las funciones de los seres vivos. Bueno, la biónica pues ya es un procedimiento más avanzado, ¿sí? Que lo que hace es como reproducir todo el tema de los seres vivos, ¿sí? O del mundo vivo y llevarlo directamente al campo tecnológico, ¿bien? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de que ya hay robots con inteligencia artificial, ¿bien? Donde se lleva a cabo, digamos, es un robot y usted sabe que es un robot, pero digamos que ese robot ya tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer o de generar acciones como si fuera un ser humano normal, ¿sí? Entonces, eso es la biónica. Bueno, vamos a dejar como tal hasta ahí.